Durante siglos, los grandes imperios dominaron continentes enteros, acumularon riquezas inimaginables y sometieron a millones de personas. Todo parecía indicar que durarían para siempre. Sin embargo, ninguno logró sobrevivir al paso del tiempo. ¿Fue la ambición? ¿Las guerras? ¿La corrupción? ¿O existe un patrón que la historia ha repetido una y otra vez, sin importar la época, la cultura o el poder de la nación que gobernaba? Desde las majestuosas legiones de Roma hasta los vastos territorios del Imperio Mongol, desde la inmensa riqueza del Imperio Español hasta la influencia global del Imperio Británico, todos compartían algo en común. Parecían invencibles, hasta que dejaron de serlo. Lo más sorprendente es que su caída no comenzó el día en que perdieron una batalla decisiva. En la mayoría de los casos, el verdadero colapso había empezado mucho antes, silenciosamente, mientras sus gobernantes seguían convencidos de que nada podía amenazar su poder. A lo largo de este video, descubrirás las 7 causas que más se repitieron detrás del colapso de los grandes imperios de la historia. Pero para entender por qué incluso las mayores potencias terminaron desapareciendo, primero hay que responder una pregunta fundamental. ¿En qué momento un imperio deja de fortalecerse y comienza, sin darse cuenta, el camino hacia su propia caída? La respuesta no se encuentra en una sola batalla, ni en un único error. Es el resultado de una cadena de acontecimientos que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Todo comienza con la primera de esas causas, y paradójicamente, con lo que parecía ser la mayor de las victorias. 1. La sobreexpansión, cuando conquistar demasiado se convierte en una condena. A primera vista, expandir un imperio parecía la decisión más lógica. Cada territorio conquistado significaba más riqueza, más recursos, más influencia y mayor prestigio para sus gobernantes. Sin embargo, la historia demuestra que el crecimiento ilimitado escondía un peligro que muchos pasaron por alto. Mientras más grande se volvía un imperio, más difícil era administrarlo. Las fronteras se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Las comunicaciones se hacían cada vez más lentas y movilizar ejércitos para responder a una amenaza podía tomar semanas o incluso meses. Lo que antes era una fortaleza comenzaba a convertirse en una pesada carga. El Imperio Romano es uno de los mejores ejemplos. En su momento de mayor esplendor, controló extensos territorios que abarcaban desde Britania hasta Oriente Próximo. Mantener carreteras, fortificaciones, funcionarios y legiones distribuidas por semejante extensión exigía enormes cantidades de dinero y una organización cada vez más compleja. Con el paso del tiempo, proteger unas fronteras tan inmensas resultó tan difícil como conquistarlas. Algo similar ocurrió con el Imperio Mongol. En apenas unas décadas se forjó el imperio contiguo más grande de la historia. Su extraordinaria velocidad de expansión sorprendió al mundo, pero esa misma inmensidad terminó convirtiéndose en un desafío imposible de sostener. Las enormes distancias dificultaban el control del territorio, las diferencias culturales aumentaban y la autoridad del poder central comenzó a debilitarse. Poco a poco, el imperio terminó fragmentándose en distintos kanatos que siguieron caminos separados. Paradójicamente, el éxito sembró las semillas del fracaso. Cada nueva conquista parecía fortalecer al imperio, cuando en realidad también multiplicaba los problemas que tendría que enfrentar en el futuro. Pero el tamaño por sí solo no explicaba el colapso. Incluso los imperios capaces de administrar vastos territorios terminaron enfrentándose a un enemigo mucho más silencioso, uno que podía vaciar las arcas del Estado y desgastar su poder desde el interior. 2. Las crisis económicas. El dinero también derriba imperios. Conquistar territorios era una hazaña extraordinaria. Mantenerlos, en cambio, exigía algo mucho más difícil. Una economía capaz de sostener un imperio durante generaciones.
Porque al final, ningún ejército marcha sin recursos, ninguna frontera puede defenderse sin financiación, y ningún gobierno sobrevive cuando sus arcas comienzan a vaciarse. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿De qué sirve poseer medio mundo si ya no puedes sostenerlo? La historia ofrece una respuesta contundente. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Español recibió cantidades inmensas de oro y plata procedentes de América. A simple vista, aquella riqueza parecía inagotable. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La abundancia de metales preciosos provocó un fuerte aumento de los precios, redujo el poder adquisitivo y debilitó la economía. Al mismo tiempo, las continuas guerras y el enorme coste de mantener un imperio repartido por varios continentes obligaron a la corona a endeudarse repetidamente. Lo que durante un tiempo fue símbolo de prosperidad, terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera. Siglos antes, el Imperio Romano ya había recorrido un camino parecido. A medida que sus gastos aumentaban, sostener las legiones, construir fortificaciones, mantener las infraestructuras y administrar un territorio tan extenso exigía cada vez más recursos. Para compensarlo, los impuestos crecieron y en algunos periodos incluso se redujo la cantidad de metales preciosos en las monedas, disminuyendo su valor y alimentando la inflación. La presión económica comenzó a sentirse en todos los niveles de la sociedad. La lección se repite una y otra vez. Los imperios no solo caían cuando perdían batallas, también empezaban a debilitarse cuando el dinero dejaba de alcanzar para sostener el mismo poder que un día los hizo invencibles. Sin embargo, las dificultades económicas rara vez actuaban solas. Cuando la riqueza empezaba a escasear, surgía otro problema aún más peligroso. Quienes debían proteger al imperio comenzaban a luchar entre ellos por el poder y los recursos que quedaban. 3. La corrupción y las luchas internas. Existe una idea que la historia confirma una y otra vez. Los enemigos más peligrosos de un imperio no siempre esperan al otro lado de sus fronteras. En muchas ocasiones ya se encuentran dentro de ellas. Cuando la corrupción se vuelve habitual, las instituciones pierden credibilidad, los recursos dejan de llegar a donde realmente se necesitan, y las decisiones comienzan a responder más a intereses personales que al bienestar del Estado. Poco a poco, el poder deja de fortalecer al imperio y empieza a consumirlo desde su interior. El Imperio Romano vivió este proceso durante siglos. Las disputas por el trono se volvieron cada vez más frecuentes. Los asesinatos de emperadores dejaron de ser hechos excepcionales, y las conspiraciones pasaron a formar parte de la vida política. Mientras las élites competían por el poder, problemas cada vez más graves se acumulaban en las fronteras y en la economía. La inestabilidad interna terminó debilitando la capacidad del imperio para responder a las amenazas externas. Algo similar ocurrió en el Imperio Otomano. Durante largos periodos, fue una de las mayores potencias del mundo, pero con el paso del tiempo, las intrigas palaciegas, las luchas por la sucesión y los intereses enfrentados dentro de la administración fueron erosionando la eficacia del gobierno. A medida que aumentaban las rivalidades internas, resultaba más difícil impulsar reformas, modernizar el ejército o responder con rapidez a los nuevos desafíos. Lo más inquietante es que este proceso rara vez ocurre de un día para otro. La corrupción no derrumba un imperio en una sola jornada. Lo desgasta lentamente, decisión tras decisión, privilegio tras privilegio, hasta que la estructura comienza a resquebrajarse sin que muchos lleguen siquiera a percibirlo. Y cuando un imperio ya está dividido por dentro, cualquier desafío exterior se vuelve mucho más difícil de afrontar. Sin embargo, incluso aquellos que lograban mantener cierta estabilidad interior terminaron enfrentándose a otra amenaza igual de decisiva: la incapacidad de adaptarse a un mundo que cambiaba cada vez más rápido. 4. No adaptarse a los cambios. La historia nunca permanece inmóvil.
Las sociedades evolucionan, aparecen nuevas tecnologías, cambian las rutas comerciales y surgen formas distintas de hacer la guerra. Lo que durante siglos garantizó el éxito de un imperio puede convertirse, con el tiempo, en la causa de su atraso. La verdadera fortaleza no consiste solo en conquistar o acumular riqueza, sino en saber adaptarse antes que los demás. El Imperio Qing, que gobernó China durante casi 3 siglos, llegó a ser una de las mayores potencias económicas y demográficas del planeta. Sin embargo, mientras Europa avanzaba con la revolución industrial, desarrollaba nuevas tecnologías y transformaba su capacidad militar, el imperio reaccionó con lentitud a esos cambios. La diferencia tecnológica y comercial se hizo cada vez más evidente, debilitando una posición que durante mucho tiempo había parecido inquebrantable. Algo parecido ocurrió con el Imperio Otomano. Durante siglos, una referencia militar y política entre Europa, Asia y África. Pero el mundo estaba cambiando. Nuevas armas, nuevas estrategias de combate y una creciente revolución industrial alteraron el equilibrio de poder. Mientras otras naciones modernizaban sus ejércitos y fortalecían sus economías, el imperio encontró cada vez más dificultades para seguir el mismo ritmo. La distancia entre quienes innovan y quienes se aferraban a los modelos del pasado no dejó de crecer. La historia demuestra que ningún imperio puede vivir de sus antiguos triunfos. Cada generación enfrenta desafíos distintos y las soluciones que funcionaron en una época puede resultar insuficiente en la siguiente. Ignorar esa realidad ha sido una y otra vez uno de los errores más costosos. Pero adaptarse a los cambios tampoco aseguraba la supervivencia. Incluso los imperios que contaban con tecnología avanzada, ejércitos poderosos y una administración eficiente terminaron enfrentándose a otro enemigo capaz de consumirlos lentamente: el enorme costo de las guerras interminables. 5. Las guerras interminables. A primera vista, parecía lógico pensar que un imperio se fortalece con cada victoria militar. Después de todo, conquistar nuevos territorios significaba obtener más recursos, ampliar la influencia y demostrar poder ante el resto del mundo. Sin embargo, la historia revela una paradoja sorprendente. Ganar demasiadas guerras también puede convertirse en el comienzo de la derrota. Cada campaña militar exige enormes cantidades de dinero, soldados, armamento y suministros. Cuando más se expande un imperio, más difícil resulta proteger sus fronteras, mantener el control sobre los territorios conquistados y sostener el costo de un ejército permanente. Llega un momento en que las conquistas dejan de generar beneficios y comienzan a consumir más recursos de los que aportan. El Imperio Napoleónico es uno de los ejemplos más claros. Napoleón Bonaparte construyó en pocos años uno de los mayores imperios de Europa, gracias a una impresionante sucesión de victorias. Sin embargo, la ambición de continuar expandiéndose lo llevó a abrir múltiples frentes de guerra y a emprender campañas cada vez más costosas. El desgaste humano, económico y militar terminó debilitando un poder que parecía imparable. El Imperio Británico también experimentó esta realidad, aunque de una manera diferente. Durante mucho tiempo fue la mayor potencia mundial, con territorios repartidos por todo el continente y una poderosa flota naval. Pero mantener un imperio tan extenso implicaba gastos inmensos. Tras décadas de conflictos y especialmente después de las 2 guerras mundiales, el enorme costo económico y humano hizo cada vez más difícil conservar aquel dominio global. Poco a poco, numerosas colonias iniciaron su camino hacia la independencia y el imperio comenzó a reducirse. Cuando un imperio convierte el conflicto permanente en su forma de existir, termina agotando sus recursos, debilitando su economía y desgastando a su propia población. Y aún, cuando un imperio lograba sobrevivir a las guerras, corrupción y los cambios del mundo, existía una fuerza todavía más poderosa, una que ningún ejército podía detener y que, tarde o temprano, alcanzaba a todos por igual. 6. Rebeliones y pérdida de identidad.
Ningún imperio puede mantenerse únicamente por la fuerza. Los ejércitos pueden conquistar territorios, pero no pueden obligar a millones de personas a sentirse parte de un mismo proyecto para siempre. La verdadera estabilidad depende de algo mucho más profundo: que los pueblos crean que pertenecen a una comunidad común y que el imperio también representa sus intereses. Cuando ese vínculo comienza a desaparecer, la unidad empieza a resquebrajarse desde dentro. El imperio austrohúngaro fue un claro ejemplo de este desafío. En su interior convivían numerosos pueblos con idiomas, culturas y tradiciones diferentes. Durante décadas, aquella diversidad pudo mantenerse bajo una misma autoridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, crecieron los movimientos nacionalistas y el deseo de muchas comunidades de gobernarse a sí mismas. Lo que antes había sido una fuente de riqueza cultural, terminó convirtiéndose en un motivo de tensión constante. Algo similar ocurrió en el Imperio Otomano. Durante siglos, reunió bajo un mismo gobierno a pueblos de distintas etnias, religiones y lenguas. Pero a medida que avanzó el siglo XIX, las aspiraciones de independencia fueron aumentando en varias regiones. Muchas comunidades dejaron de verse como parte de un mismo imperio y comenzaron a construir una identidad propia, convencidas de que su futuro debía seguir un camino diferente. Lo que se desprende es que un imperio puede poseer un ejército poderoso, una economía sólida y una larga tradición de victorias. Pero cuando una parte creciente de su población deja de sentirse representada, mantener la unidad se vuelve cada vez más difícil. La autoridad pierde legitimidad, las rebeliones se multiplican y las divisiones internas terminan debilitando todo el sistema. Al final, ningún imperio desaparece por una sola causa. Su caída suele ser el resultado de muchos factores que se acumulan durante décadas o incluso siglos. 7. La ilusión de ser invencibles. Después de recorrer la historia de algunos de los imperios más poderosos que han existido, surge una pregunta inevitable. Si todos eran tan ricos, tan extensos y tan poderosos, ¿cómo pudieron desaparecer? La respuesta no se encuentra en una sola batalla, un único gobernante o un acontecimiento aislado. El verdadero enemigo fue una ilusión compartida: la creencia de que su poder era eterno. Ningún imperio cayó de un día para otro. Primero aparecieron pequeños problemas que parecían fáciles de controlar. La expansión comenzó a superar la capacidad de gobernar, la corrupción debilitó las instituciones, las luchas internas dividieron a élites. El mundo cambió mientras muchos seguían confiando en viejas fórmulas. Las guerras consumieron recursos durante años. Los pueblos dejaron de sentirse parte de un mismo proyecto. Sin embargo, en cada etapa existía una sensación de seguridad, como si la grandeza alcanzada garantizara automáticamente el futuro. Esa confianza excesiva fue quizá el error más peligroso de todos. Cuando un imperio se convierte en que nada puede derrotarlo, deja de reconocer sus propias debilidades. Las advertencias se ignoran, las reformas se posponen y los problemas se acumulan hasta que, finalmente, alcanzan un punto de no retorno. Cuando el colapso finalmente llegó, para muchos pareció repentino, pero la historia demuestra que esos imperios llevaban mucho tiempo debilitándose por dentro. Si te apasiona descubrir los grandes misterios, las historias y los secretos que han cambiado el rumbo de la humanidad, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios.